Hola, ¿qué tal amigos y amigas del Rincón? Yo soy Edgar Ramírez y el día de hoy vamos a checar varias toponimias o nombres de pueblos que podemos encontrar aquí en Texcoco que están o mal traducidos o están mal escritos en los mapas. En este video te voy a enseñar a pronunciar los nombres de los pueblos de forma correcta según la lengua mexicana. Toda la información que les presentamos en este video está hecha conforme a la lengua mexicana o náhuatl de la variante de aquí de Texcoco. Quiero mandarle un saludo y un gran agradecimiento a mis maestros y maestras de la lengua náhuatl, que sin ellos lo que se transmite en este video pues no podría ser posible. Digamos que ellos son mis principales fuentes y espero tenerlos pronto en el canal. El primer nombre que vamos a checar es Aculhuacán. Yo sé que la mayor parte de nosotros o hemos visto alguna calle que se llama Aculhuacán o hemos visto en algún lugar esta palabra. Decir Aculhuacán está en el idioma mexicano mal pronunciado. En mexicatl o en el idioma náhuatl diríamos Aculhuacán. Y Aculhuacán viene de tres vocablos, que es Acoli, hombro o curva, Hua, que es la partícula que indica que algo posee una cosa, la palabra atl, agua, y can, lugar. Entonces a veces los historiadores se confunden un poco porque la expresión acoli quiere decir hombro, pero tiene dos raíces etimológicas, que es a de atl, coli, que es curva. Coli también significa abuelo o anciano. Entonces, abuelo y curva en la lengua mexicana son como sinónimos, pero esto tiene una razón de ser y es porque cuando nos hacemos viejos, pues nos encorvamos un poco de la espalda, entonces existe esta relación. Pero en conjunto, estas dos palabras, atl-coli, significan hombro y hace referencia a esta cuestión, a la curva que hace un río, a la curva que hace el agua de cierta forma. Y por eso es que lo vemos así en el glifo, como un hombro donde le sale como agüita. Pero este glifo no es el que representa de cierta forma la palabra Texcoco, solo Aculhuacán, Aculhuacán. Y este nombre Aculhuacán, no Aculhuacán, es el nombre de toda el área que estaba administrada en la época prehispánica, pues por Nezahualcóyotl y el Tlatocan de esa época. El segundo lugar que tenemos es el nombre de este bello municipio, el municipio de Texcoco. Y es que la palabra Texcoco está increíblemente deformada. Esta deformación sucedió porque los españoles al llegar aquí y al escuchar la lengua náhuatl, pues obviamente es como si nosotros como mexicanos quisiéramos escribir el chino con nuestros caracteres. Se cometieron muchísimos errores en los documentos históricos al escribir los nombres. Uno de los primeros que escribió el nombre de Texcoco, o que deformó, diría yo, fue Hernán Cortés, y en sus cartas de relación aparece como Tezaico. También tenemos el libro de Bernal Díaz del Castillo, donde lo pone como Tezcuco. También el invasor Bernardo Vázquez de Tapia lo escribe así, como Texcuco, y es así también como aparece en el escudo heráldico que le dieron a nuestra ciudad. En el Códice Florentino está escrito como Texcuco. Fernando de Alba Ixtlilxochitl lo escribe como Texcuco. Estos ejemplos están todos mal, todos están deformados. En realidad, la ciudad de Texcoco se llama Tetzicoco, Tetzicoco, y tiene varias raíces. La primera es la partícula T, que en conjunción con un verbo, T significa que este verbo está siendo realizado por personas. Y después sigue el verbo tzicoa, que quiere decir retener. Me acuerdo que una vez uno de mis profes de broma dijo: ¿por qué llegaste tarde? Y respondía: Ipampanechico seishpocacuncli, porque me retuvo una muchacha. Esto con el verbo tzicoa, y ya después tenemos el locativo co, que viene de comit. Entonces, Tetzicoco, Tetzicoco, repitamos todos, Tetzicoco, quiere decir lugar de retención, lugar donde te retienen. Y esto es porque en realidad la ciudad de Tetzicoco era una especie de aduana, o era un lugar donde cuando las peregrinaciones que venían de diversos puntos del Anáhuac, sobre todo las que venían del Tlanextlampa, de las partes del este, tenían que llegar a la ciudad y no podían pasar luego a Tenochtitlan, sino que eran retenidas primero en Tetzicoco y después podían seguir su camino hasta llegar a Mexico-Tenochtitlan. Es como cuando la gente ahora hace estas peregrinaciones a Chalma, a Tepalcingo,
Y hay un pequeño guiño acerca de esta cuestión de la retención en el libro que escribió Bernardino Vázquez de Tapia, que era uno de los soldados que llegaron con la invasión castellana. Hernán Cortés, antes de llegar a Tenochtitlan, manda una especie de expedición de avanzada en donde va Bernardino Vázquez Tapia y Pedro de Alvarado con algunas personas de Texcalan, ahora llamado Tlaxcala. Y en esta escaramuza pequeñita, cuando llegan a la ciudad de Tetzicuco, ya no se les permite pasar a Tenochtitlan, lo retienen aquí en Tetzicuco. Les voy a leer un fragmento del libro. Primero menciona a Bernardino Vázquez de Tapia los pueblos donde pasaron por varios pueblos, y dice: y de ahí a Texcoco, donde Montezuma envió 7 señores, entre los cuales fue su hijo Chimalpopoca y un hermano que fue el que comenzó la guerra, y otros, y dijéronnos que Montezuma estaba malo en una ciudad cerca del agua, que no podíamos entrar a él ni verle sin gran peligro nuestro, que nos volviéramos y que ahí entre ellos veían 3 señores que irían con nosotros a hablar al capitán, y viendo aquello que era por demás porfiar, nos volvimos por el mismo camino. Entonces, bueno, aquí vemos un ejemplo de más o menos la función que tenía el Atltepetl o la ciudad de Tetzicuco. Era una aduana donde se te retenía y ya de aquí podías ver si podían pasar o no podías pasar. Y bueno, tenemos también varios significados que le han dado a la ciudad de Texcoco. Uno de ellos es jarillas en el risco. Este significado está mal porque para decir jarilla en la variante de Texcoco y en general en el idioma mexicano dices Atzoyatl, y Atzoyatl pues no tiene ni una relación con Tetzicuco. Ahora, para decir en el lugar de las jarillas y los riscos dirías Atzoyatl Texcalan. Ahorita el gentilicio que utilizamos para la gente de Texcoco es texcocano, pero si lo quisiéramos decir en la lengua mexicana tenemos que decir Tetzicocatl. Nehuatl Tetzicocatl. Yo soy texcocano. Tetzicocatl. Es igual para hombre que para mujer. No tiene género. Nehuatl Tlaca Ompa Tetzicucualtepetl. Yo nací en la ciudad de Texcoco. Muy bien, quien también da esta traducción de lugar de retención es Fernando de Alba Ixtlilxochitl en sus obras. Y si ustedes van a la montaña de Texcoco y le preguntan a cualquier hablante de la lengua mexicana qué significa Texcoco, si van a Santa Catarina del Monte, si van a Manalco, a Tecuanulco, en la montaña de Texcoco, todos les van a decir, la gente grande, que es lugar de retención. Y bueno, vamos a leer el bando municipal, que pues es el documento más oficial que tenemos sobre el significado de Texcoco. Dice: en el artículo 4 del bando municipal, el nombre Texcoco es de origen náhuatl y significa lugar de riscos o peñascos. El símbolo geográfico está constituido por un glifo que reúne tanto el símbolo de Acolhuacán, como el específico de Texcoco, es decir, se ve un brazo con el signo de agua junto a un risco donde florecen 2 plantas. No tenemos un símbolo como tal que haga referencia a este significado de Tetzicuco. Aparece uno en el códice Xolotl, que es donde más o menos quieren sacar este significado de jarillas en los peñascos, pero ahí les va. Si quisiéramos decir lugar de peñascos o lugar donde abundan los peñascos, diríamos Texcalan, y curiosamente Texcalan es el verdadero nombre de Tlaxcala. Y esta información pues la podemos también encontrar en las obras históricas de Fernando de Alba Ixtlilxochitl o en el libro Historia de Tlaxcala de... ¿cómo se llama este dude? Historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo. Podemos encontrar esta cuestión acerca de Texcalan, ahora llamado Tlaxcala, y es bien curioso porque en el lienzo de Tlaxcala sí aparece como Tlaxcala. Y como si fuera un lugar de tortillas, que es Tlaxcali y Lan, Tlaxcali tortilla, Lan lugar donde abunda algo. Y esto nos habla acerca de que muchos códices que fueron manufacturados ya en la colonia, donde obviamente el poder castellano tenía injerencia en que se dijera lo que a ellos les convenía, muy similar a como pasa en la actualidad, hacían deformaciones de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, vemos que esta fuente oficial, que es el bando municipal del ayuntamiento, tiene este significado que ni siquiera toma en cuenta lo que dicen los propios hablantes originarios de Texcoco. Entonces yo creo que si alguien del ayuntamiento de Texcoco está viendo este video, pues sería bueno, sería maravilloso que hicieran más caso a los hablantes de la montaña
y cambiaran, ¿no? Cambiaran el significado que viene en el bando municipal, inclusive la forma en la que escribimos el nombre de nuestro municipio. Vamos a los siguientes 2 locativos que vamos a checar. También está muy deformado y me refiero al ahora llamado Texcotzingo. Texcotzingo es un pequeño cerro que ahora también es muy mal conocido como los baños de Nezahualcóyotl, pues ni siquiera eran baños y ni siquiera Nezahualcóyotl inició la construcción de todo el sistema hidráulico que había ahí, pero bueno, de esto también vamos a hacer otro video en un futuro. En algunos lugares lo podemos encontrar como Texcotzingo, Texcotzingo también. El sonido que hace la letra G no existe en la lengua mexicana. El nombre de Texcotzingo viene del nombre de Tetzicuco. La forma correcta de pronunciarlo es Tetzicutzinco. Tetzicutzinco. El tzin al final hace referencia a que es un lugar venerable y es pequeño, es un diminutivo. Pero ese es el diminutivo del náhuatl en general. El diminutivo de la variante de Texcoco es Kn. Entonces, para pronunciar el nombre de este lugar, según la variante o el estilo texcocano del náhuatl, es Tetzicocnco, Tetzicocnco, con KN. Y pues el significado es el pequeño y venerable lugar de retención. Estábamos comentando un poquito de lo de las peregrinaciones y de los cerros sagrados. Bueno, este es el principal cerro sagrado de Texcoco, donde tenías que venir a dejar tus ofrendas, por decirlo así. De hecho, todavía hay una peregrinación maya que pasa en Texcotzingo. Varios lugares tienen este tipo de sitios sagrados, ceremoniales, ¿no? Entonces hay muchas ciudades que tienen estos lugares con diminutivos, por ejemplo, Tula, Tulancingo, Huexotla, Huexotzingo, ¿no? Entonces hace referencia a lugares sagrados, lugares de veneración. Bueno, ahora que ya sabes cómo pronunciar los nombres de estos lugares en la lengua mexicana, te invito a que ya no los digas en español y a que empecemos a retomarlos en la forma correcta de pronunciarlos. Puedes utilizar este video para practicarlo y cada que nos veamos un día de estos en la calle o en Zoom, ya no hay que decir voy a Texcoco, mejor digamos voy a Tetzicoco, o en vez de decir oh me dan ganas de ir al Texcotzingo, pues me dan ganas de ir al Tetzicutzinco. Es muy importante que retomemos la lengua mexicana, la lengua náhuatl, porque pues es de cierta forma nuestra lengua ancestral y es nuestro deber, creo, que aprenderla y utilizarla todos los días. Entonces propongo este pequeño reto de hablar náhuatl, donde es mejor ya pronunciar los nombres como se dicen en la lengua mexicana en vez de como se dicen deformados en el español. Entonces, bueno, amigos y amigas, esto es todo por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, si por ahí me equivoqué diciendo algo, díganme por favor. Les invito a que compartan este video, a que lo comenten, a que le den like a la página, y si les gustaría que checáramos el nombre de su pueblo, háganmelo saber en los comentarios. Xquixca Oxe Tonali, no Niwan.